Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump y Melania fueron evacuados de la cena anual de corresponsales. Agentes del servicio secreto entraron al salón del evento y se apresuraron a sacarlos junto a J.D. Vance. Minutos después, el mandatario estadounidense informó en Truth Social que un tirador fue detenido cerca del control de seguridad. Atentado terrorista sacude a Colombia. Al menos 14 personas murieron en la región del Cauca, al suroeste del país, luego que hombres armados lanzaran un cilindro explosivo sobre la carretera panamericana, vía que conecta casi a todo el continente americano. Autoridades atribuyen los hechos a una de las disidencias de las antiguas FARC. Este domingo se cumplen 40 años de la peor catástrofe nuclear civil de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, situada en la entonces Unión Soviética, actualmente Ucrania. Desde ese día, el mundo cambió. Iniciamos en Washington. Donald Trump y Melania fueron evacuados de la cena anual de corresponsales junto a J.D. Vance. Ante el asombro de los periodistas que cubren la fuente de la Casa Blanca, agentes del servicio secreto entraron fuertemente armados y con casco al salón donde se celebraba el evento y se apresuraron a sacarlos. Durante largos minutos, la prensa permaneció en el lugar sin saber qué había ocurrido hasta que el propio mandatario estadounidense informó a través de su red social Truth Social que un tirador fue detenido cerca del control de seguridad. En un inicio, Trump dijo que el show debía de continuar, pero después aclaró que obedecerá a las recomendaciones del servicio secreto que le pidió no hacerlo y que investiga ya lo sucedido. El evento será reprogramado en los próximos 30 días. Una noche memorable en Washington, D.C. El servicio secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico, actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y es recomendado que el espectáculo continúe, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Seguimos de cerca los hechos más recientes sobre la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos e Irán no se sentaron a la mesa de negociaciones. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi abandonó Islamabad tras reunirse con los mediadores pakistaníes sin esperar la llegada del equipo estadounidense liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner. Donald Trump anunció que canceló el viaje de sus negociadores, argumentando que sin garantías no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos. El mandatario republicano además aseguró que la República Islámica hizo una nueva propuesta minutos después de que él ordenara la cancelación. Ampliamos a continuación. Una reunión que no sucedió. Este sábado el presidente Donald Trump canceló el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán, donde se iban a desarrollar las negociaciones con Irán. El mandatario estadounidense justificó su decisión al asegurar que Estados Unidos está en una posición dominante en el conflicto y que no pretende enviar delegaciones de negociadores sin garantías de resultados. Además, denunció desconocer quién está al frente de Irán. Bien, probablemente ya se enteraron de que cancelamos el viaje. Tenemos todas las de ganar. No vamos a pasar 15 horas en aviones yendo y viniendo para que nos den un documento que no sea suficiente. Así que lo resolveremos por teléfono y pueden llamarnos cuando quieran. Repito, todas las de ganar. No les quedan militares. No sabemos quiénes son los líderes. Nadie sabe quién es el líder. Creo que ni siquiera ellos saben quiénes son los líderes y eso es muy importante. Por su parte, la delegación iraní sí arribó a Pakistán, pero luego se fue. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, presentó ante los mediadores pakistaníes un marco viable para poner fin a la guerra, en una reunión que se desarrolló con hermetismo. Hemos compartido la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia. Previamente, Irán ya había anunciado su rechazo a un cara a cara con la delegación de Estados Unidos, mientras este país mantenga activo el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz contra buques iraníes. Ahora, esta nueva cancelación de los diálogos aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la guerra iniciada el 28 de febrero.
En otro frente de esta guerra, en pleno cese el fuego, Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército atacar con contundencia a Hezbollah en el sur del Líbano, donde mantiene una ocupación. La decisión del premier de Israel tiene lugar después de que Tel Aviv y Beirut acordaran reunidos en Washington extender por 3 semanas más el cese de hostilidades con la mediación de Estados Unidos, un encuentro en el que, recordemos, no participó el grupo chií. Los ataques entre ambos bandos continúan al tiempo que los muertos en Líbano suman ya más de 2.300 y los desplazados se cuentan en más de 1 millón. Pero Israel no limita sus ataques ni su ocupación al Líbano. En la Franja de Gaza el ejército continúa matando a los palestinos y en Cisjordania los colonos invaden tierras, las destruyen y también cobran vidas. En ese panorama los ciudadanos en Deir al-Balá y en Cisjordania regresaron este sábado a las urnas después de 20 años sin comicios para elegir a sus alcaldes y concejales locales. Elecciones a las que Hamás, que gobierna Gaza desde el 2006, no se presentó. Aquí los detalles. Día de elecciones municipales para cerca de 1 millón de palestinos, como aquí en este centro de votación de Beituna, cerca de Ramallah. Espero sinceramente que estas elecciones permitan elegir un consejo capaz de implementar reformas profundas, porque el país necesita una verdadera transformación. Las elecciones locales conciernen unos pocos municipios en Cisjordania ocupada y en el centro de la Franja de Gaza, como en Deir al-Balá. En el enclave no se han celebrado elecciones desde 2006 y la llegada al poder de Hamás. Tras 2 años de guerra, la mayoría de las infraestructuras están destruidas. Solo Deir al-Balá, una de las pocas localidades donde la población no ha sido desplazada masivamente, se consideró apta para celebrar la votación. 70.000 palestinos están llamados a las urnas. Parte de los habitantes no se ilusionan, mientras otros tienen esperanzas. Esperamos que esto marque el inicio de nuestra legitimidad y el comienzo del diálogo con el gobierno central en Ramallah para mejorar la deplorable situación que venimos padeciendo desde hace 20 años. Hamás no presenta candidatos, pero figuran nombres cercanos a la organización. Hamás rompió con la autoridad palestina tras las elecciones legislativas de 2006 y tomó el control del enclave en 2007, impidiendo desde entonces participar en cualquier otra elección. Hamás se encuentra en una situación muy difícil, imposible de superar. No puede permitirse cuestionar la voluntad popular por limitada que sea. Quizás apueste por una victoria en estas elecciones porque algunas listas están afiliadas a ella. Los consejos municipales no tienen poder legislativo. Son responsables de servicios públicos esenciales como el saneamiento del agua y la gestión de infraestructuras locales. Pero ante la ausencia de elecciones presidenciales y legislativas desde 2006, las elecciones municipales siguen siendo una de las pocas oportunidades de expresión de la población palestina. En información de la región latinoamericana, un nuevo atentado terrorista sacude a Colombia. Al menos 14 personas, 13 murieron en la región del Cauca, al suroeste del país, luego que hombres armados lanzaran un cilindro explosivo sobre la carretera panamericana, vía que conecta casi a todo el continente americano desde Alaska hasta Argentina. Autoridades atribuyen los hechos a una de las disidencias de las antiguas FARC, que ocurren tan solo un día después de lo ocurrido en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país. Confirmamos 14 muertos al menos. Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlon. Por este terrorista, por el grave daño que le está haciendo a Colombia, a la población, se eleva su recompensa hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. Nuevo ataque en el Océano Pacífico. El ejército estadounidense mató a 2 personas al impactar una lancha que supuestamente iba cargada de drogas y tripulada por narcotraficantes. Desde septiembre del 2025, la administración Trump ha matado al menos 183 personas en ese tipo de ataques, tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe, sin aportar pruebas de que realmente se trataba de las denominadas narcolanchas y bajo la excusa de estar luchando contra el crimen organizado en la región latinoamericana.
Continuamos en Venezuela. Estados Unidos dio luz verde para que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez pague la defensa del exmandatario Nicolás Maduro y de su esposa, la ex primera dama Cilia Flores. Maduro Moros permanece en una cárcel de Nueva York acusado de crímenes de narcotráfico y tras haber sido capturado en Caracas por militares estadounidenses. Hasta ahora Washington prohibía que Miraflores pagara los honorarios debido a las sanciones internacionales que pesan en su contra, pero ahora lo permitirá bajo ciertas condiciones. En más información, este domingo se cumplen 40 años de lo ocurrido cuando tuvo lugar la peor catástrofe nuclear civil de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, situada en la entonces Unión Soviética, actualmente Ucrania. Ese día el mundo cambió. Una nube de humo radioactivo se disparó por los cielos y el combustible nuclear siguió ardiendo durante más de 10 días, contaminando así todo a su paso y convirtiendo a esa ciudad del norte ucraniano en un lugar fantasma en el que incluso plantas y animales murieron contaminados. Para el director general del Organismo de la Energía Atómica, Rafael Grossi, Chernóbil no es historia, sino una responsabilidad viva. Ahora vamos al continente africano. En Mali, este sábado se produjeron enfrentamientos en la capital, Bamako, y en varias localidades del interior del país entre soldados y grupos armados. Se escucharon detonaciones incluso en Kati, ciudad donde se encuentra la residencia del jefe de la junta maliense, el general Assimi Goïta. Desde 2012, el país se enfrenta a una profunda crisis de seguridad alimentaria y en particular por la violencia de grupos yihadistas, grupos criminales locales e independentistas. Ampliamos a continuación. Ataques en Bamako, la capital, y la ciudad vecina de Kati, entre otros lugares. Es la situación en la cual se despertó Mali este sábado. Enfrentamientos entre militares y grupos armados que han atacado cuarteles del ejército. Tras horas de enfrentamientos, las autoridades afirmaron que la situación está bajo control. La matinée du 25 avril 2026. En la mañana del 25 de abril de 2026, grupos terroristas armados intentaron llevar a cabo ataques en algunas ciudades del país. Sufrieron inmediatamente fuertes derrotas gracias a la profesionalidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas. Varios terroristas han sido neutralizados. Las operaciones continúan y la situación está bajo control. La situación es sous contrôle. Estos ataques simultáneos aumentan la presión sobre el gobierno militar que debe hacer frente a las ofensivas de diferentes grupos rebeldes. Principal amenaza el Jenim, o grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes y sus 6.000 combatientes que han multiplicado las operaciones en los últimos meses. Hace unos 15 meses se produjo un ataque del Jenim contra el aeropuerto de Bamako y un cuartel de la Gendarmería. El Jenim ya se mostraba muy activo en el sur, pero lo diferente esta vez es que tenemos ataques en Bamako, Sebaré, Gao, Kidal. Es la primera vez que vemos todos estos ataques coordinados. La situación hunde aún más a Mali en la inseguridad y la inestabilidad política. Los militares que tomaron el poder tras 2 golpes de Estado en 2020 y 2021 se enfrentan a la violencia yihadista y de grupos criminales comunitarios e independentistas, al igual que los gobiernos civiles anteriores, y sin lograr controlar el territorio. Y cerramos en Marruecos, donde se celebra la 4ª edición del Festival del Libro Africano, un evento cultural pensado para promover la literatura del sur global y también de un continente cuyas visiones y reivindicaciones muchas veces quedan opacadas por la literatura occidental. Nuestra corresponsal en Marrakech, Sofía Catalá, estuvo allí y nos amplía. Imaginar nuevos posibles. Así se presenta la 4ª edición del Festival del Libro Africano de Marrakech, una cita ya consolidada en el continente que invita a reactivar la imaginación como herramienta política y cultural para intervenir en la realidad, en clave de colonial y desde la africanidad. El mundo está atravesando una crisis múltiple que alcanza una intensidad desconcertante y desalentadora. Nos hemos planteado la pregunta, ¿tenemos derecho a ceder a la desesperación? ¿Y de qué manera nuestras literaturas e imaginarios de los países del sur pueden ayudarnos a reavivar la esperanza en nuestras vidas? A la rescousse et nous aider à réinsuffler de l'espérance dans nos vies. Siempre hay un intento de tratar de comprender las situaciones políticas y también lo que subyace a mi vida, la vida de las personas sobre la que escribo. Así que, en muchos sentidos, sí, siento que la ficción puede ayudar a entender mejor el mundo.
Esto es un espacio de pensamiento y diálogo, donde hablamos y compartimos todo el tiempo. Yo soy de las que piensan que escribimos con los otros y en un momento como este, en que nos impregnamos de pensamientos y diálogo, aporta una riqueza excepcional. Son 3 días de mesas redondas, presentaciones y firmas para conectar autores con lectores y promover la literatura de África y sus diásporas. No conocía a muchos autores antes de venir. Aquí descubrí a Chigozie Obiama. Me conmovieron mucho sus relatos sobre fraternidad. Estoy realmente contento de haber descubierto autores y, además, de tener el privilegio de conocerlos directamente y conversar con ellos. Al atardecer se hace honor a la transmisión oral del conocimiento tan arraigada en las culturas africanas. Música, poesía y gestos para imaginar esos nuevos posibles. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.